Y bueno, ya estamos por entrar con Jesús Lemus. Jesús Lemus, un periodista que ha vivido en carne propia lo que es criticar, lo que es señalar los hechos de colusión y complicidad del poder público con los poderes criminales. Señaló las relaciones, los señalamientos respecto a miembros de la familia del entonces ocupante de Los Pinos, Felipe Calderón, con grupos del crimen organizado, y pues ya sabe usted, a la cárcel, y cárcel de alta seguridad, y un proceso del cual salió absolutamente sin implicación alguna, pero ya sabe usted que el poder se usa justamente para eso, para callar voces. Jesús Lemus. Jesús, buenas tardes. Julio, buenas tardes, qué placer, qué gusto saludarte. Igualmente, Jesús, muchas gracias. Pues ya viendo primero la portada del libro, de tu nuevo libro, El Licenciado, y es una portada apabullante, impactante, la figura de un personaje con su traje negro, con sus identificaciones policíacas. ¿De qué trata tu nuevo libro, El Licenciado, Jesús Lemus? Sí, Julio, gracias por el espacio y la posibilidad de platicar. Este libro trata de hacer un recuento, Julio, de los 27 años de servicio y de carrera pública que hizo Genaro García Luna, desde que ingresó como coordinador general al CISEN hasta que fue secretario de Seguridad Pública, ya en el gobierno de Felipe Calderón. Y se trata de eso, de hacer una biografía, no autorizada por supuesto, de todo lo que hizo, de cuál fue su participación, no nada más en la colusión con el crimen organizado, sino también cuál fue su implicación de relación con la CIA, por ejemplo, cuando le tocó combatir a la guerrilla en México. Se trata de hacer una radiografía completa, de cuerpo completo de Genaro García Luna, y para poder tratar de entender cómo es que llegamos a este estado de cosas, donde finalmente García Luna está siendo procesado, bueno, está a la espera de un proceso penal en Estados Unidos, y saber por qué es que llega hasta ahí y cómo es que se da todas las circunstancias que van a detonar en otras situaciones, como la guerra contra el narcotráfico, como el repunte de la violencia, como el desvío de recursos, como la alianza con los cárteles de los hermanos Beltrán Leiva y del cártel de Sinaloa. Se trata de hacer ese compendio informativo, Julio, porque estarás de acuerdo conmigo que ahora en la actualidad pues ya prácticamente los periodistas no somos los que damos la noticia la dan las redes sociales. Los periodistas estamos más bien llamados ahora, en esta nueva dinámica de conformación informativa a nivel social, pues estamos más bien llamados a dar el contexto de la información para que a la gente le quede pues más claro y más preciso qué es lo que está pasando en su entorno, y eso es a lo que aspira este libro de El Licenciado. Uh-huh. Y déjame acotar un poquito más. Decidimos ponerle, gracias a HarperCollins, a mi editor Edgar Kraus, que aceptaron esta propuesta de publicación, y decidimos ponerle El Licenciado porque justamente sabemos que Genaro García Luna, bueno, es ingeniero, sí. Y justamente el mote de licenciado era la clave dentro del cártel de Sinaloa que se le daba a Genaro García Luna cuando se referían a él. Sí, muy interesante, y además yo un poco lo pensé o lo entendí, Jesús. Además también pensé, bueno, es que en el fondo pues también es el licenciado Felipe Calderón, ¿no? Pues es que también lleva implícita esa parte, porque Felipe Calderón, bueno, porque para empezar no puedes entender ahora sí a Felipe Calderón sin García Luna, y no puedes entender esa ola de violencia en México pues sin la dupla, sin Felipe Calderón y García Luna. Uh-huh. Entonces también va implícito también, por supuesto, la participación y la personalidad del presidente, el licenciado Felipe Calderón. Vi la presentación, un video que hizo la propia editorial HarperCollins, en el que tú presentas, digamos, lo que es el libro, y hablas ahí de que hay pruebas y hay indicios concretos de esas relaciones criminales. ¿A qué te refieres específicamente? Concretamente me refiero a las versiones
a las versiones de los delincuentes, de muchas de las gentes con las que platiqué, porque no es un trabajo, Julio, no es un trabajo de buró, es un trabajo de campo, de ir a entrevistarme con narcotraficantes, con gentes que están dentro de las células de los grupos criminales y retomar también otras historias que por supuesto se vertieron dentro de la prisión durante mi estancia en la cárcel, donde tú ya lo señalabas. Me refiero a esas pruebas, a esas versiones de estos narcotraficantes, de algunos que fueron testigos de esos encuentros, que podrían consolidar, por ejemplo, los señalamientos que han hecho en el juicio del Chapo Guzmán, el Rey Zambada, que señala prácticamente que hubo sobornos, y pues bueno, yo consigo testigos de esos encuentros, de esas reuniones, y ahí plasmo esas reuniones y esos encuentros con nombres y personas y fechas y datos pormenorizados de cómo fueron estos encuentros. Entonces creo que ahora sí no va a quedar mayor duda de que sea la versión de un solo testigo, porque son versiones de 2, de 3 o de 4 testigos que en algún momento coincidieron y que de alguna forma algunos de esos testigos, bueno, ya ahora están protegidos, hoy están protegidos prácticamente por la DEA y podrían ser utilizados en el próximo proceso penal, en el próximo juicio que se le abra a García Luna. ¿Fue una mafiosidad criminal solamente, Jesús Lemus, la que se vivió durante ese sexenio 2006-2012, o también una criminalidad mafiosa en lo político, es decir, en el ejercicio del poder del que se hizo Felipe Calderón a partir de 2006? Yo pienso, Julio, que fue una criminalidad mafiosa, porque Genaro García Luna, hablamos únicamente del sexenio de Genaro García Luna, bueno, del sexenio de Felipe Calderón, donde Genaro García Luna llega a la cúspide de la corrupción y llega a la cúspide del control al aliar a la Secretaría de Seguridad Pública con los grupos del Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Hermanos Beltrán Leiva. Fue la cúspide, fueron los últimos 6 años, pero fueron 27 años de carrera, Julio, los que él fue fermentando la idea y fue negociando y fue haciendo poco a poco sus estructuras hasta aliarse con algunos empresarios, hasta aliarse con algunos sectores importantes del país, con políticos, por supuesto, porque no puedes entender de otra forma cómo un funcionario público que entra al CISEN como agente, como espía de campo, hacia enero de 1989, en el gobierno justamente de Salinas, ya va a salir Salinas y entra en 89 y va a entrar Zedillo, justamente cuando él ingresa, y cómo puedes entender que luego llega un presidente del PAN, Vicente Fox, y lo cobija prácticamente y lo manda a la Policía Federal Preventiva, y luego de ahí lo mueve a la AFI de la Procuraduría General de la República, y luego de ahí Felipe Calderón, otro presidente, pues lo cobija y le da, prácticamente lo corona como la reina de todo el juego de ajedrez que se da en ese momento. Y es eso, es una criminalidad mafiosa porque no actuó de forma impulsiva en un momento determinado para aliarse Genaro García Luna con los cárteles de las drogas, los más importantes en ese momento, sino que fue bien premeditado, fue bien pensado y por supuesto, y aquí los refiero muy claramente en este libro, fue en pleno consenso y participación con Felipe Calderón Hinojosa, el presidente de México. Jesús Lemus, en este recorrido que hiciste, en esta inmersión, en a meterte a fondo en la historia de Genaro García Luna, ¿cuáles son las características que permitieron que un ingeniero químico, hasta donde recuerdo, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, ingeniero mecánico de la Autónoma Metropolitana, pues pasara de esa actividad a iniciar en las actividades de inteligencia hasta llegar a ser lo que hoy conocemos? ¿Cuáles son las características mentales y procesales para ese recorrido que tú has analizado, Jesús? Fíjate que justamente para esto recurrí, por supuesto, a algunos expedientes de García Luna que se le practicaron dentro de desde que entra al CISEN, porque para entrar al CISEN debes de tener un perfil psicológico, y platiqué por supuesto con algunas gentes que lo conocieron de muchacho, de joven, desde niño. Platiqué por supuesto, hicimos también el bosquejo de la comunicación no verbal con algunos especialistas en esto, y por supuesto
tratamos de definir un perfil psicológico con especialistas en psicología criminal. Y lo que encontramos en todo esto es, bueno, que lo que permite a Genaro García Luna es su increíble capacidad de adaptación y de simulación. Es un simulador nato, él es una persona muy inteligente, por encima del promedio normal de inteligencia, y por supuesto tiene un pensamiento muy abstracto, tiene un pensamiento también muy agudo en el sentido de que puede siempre estar previendo más allá de lo que está a la vista y siempre está siendo controlador y manipulador de las situaciones. Por eso podemos entender que logra controlar prácticamente a Felipe Calderón y se convierte en su pensamiento, más bien en el rector de su pensamiento. Y tenemos un Genaro García Luna que es también dado a la mentira. Y lo que encontramos es, bueno, lo que encuentro junto con algunos especialistas que me ayudaron a bosquejar es este retrato personal de García Luna, es una férrea formación familiar, donde la imagen la autoridad de la mamá fue eso, autoritaria concretamente, que lo mantuvo siempre sumiso, y a esto le agregamos un poquito una especie de falta de personalidad, no es falta de personalidad, no encuentro la palabra, pero es una especie de temor a ser él mismo. Él estaba muy limitado por su forma de hablar. El ser tartamudo lo mantiene con muchas limitaciones y eso le provoca una frustración interna que en algunos momentos los manejaba como si fuera una especie de odio. Entonces, ese tipo de personaje es lo que hace que llegue a ser posante y controlador, que luego está por encima del propio presidente de la República. ¿Y cuál es el punto de identificación o de consolidación, diría yo casi de maridaje, entre la personalidad de Felipe Calderón y la personalidad de Genaro García Luna? Es decir, ¿cómo se forma ese binomio que dura los 6 años y que parecía Felipe Calderón? Yo así lo escribí en varias columnas en aquellos tiempos, parecía el vicepresidente ejecutor de aquellos tiempos, ejecutor. Exacto. Incluso por las ejecuciones. Exacto. Pues justamente Julio, ese maridaje es posible por la personalidad pusilánime de Felipe Calderón, por su sentido a ser manipulable, y el otro era un manipulador. Entonces eso es lo que hace finalmente que se pueda dar. Ahí yo lo planteo muy claramente en algunas reuniones que se dan, como el que se imponía y el que marcaba prácticamente la agenda, pues era Genaro García Luna, y eso le permite a él sentirse como cobijado por una autoridad personal, y una autoridad que Felipe Calderón pues nunca la ha tenido y siempre la ha buscado al cobijo de otras personas. Ya sabíamos que Felipe Calderón se dejaba cobijar pues mucho por su hermana Luisa María, por ser ese tipo pues pusilánimo, sin carácter, sin personalidad alguna, y ese recoveco, ese hueco, lo viene a aprovechar de manera muy clara, muy precisa, Genaro García Luna, con su personalidad de manipulación. Lo que me planteas resulta sobrecogedor, estremecedor, porque me parece, Jesús, que lo que estás planteando es que personalidades con mucha inseguridad, con muchas frustraciones, con complejos, tanto en el habla, por ejemplo, en el caso de Genaro García Luna y estas relaciones familiares que comentas, como también en la condición pusilánime de Felipe Calderón, arrojaron como consecuencia esa fanfarronería de echarse para adelante, de plantear una presunta guerra contra el narcotráfico y pretender mantenerse esa escena ridiculizada al extremo, por ejemplo, con el propio Calderón montándose aquella casaca militar que le quedaba grande. Exacto. Y la gorra de militar. O sea, en el fondo, personas que le tenían miedo a sí mismos y a sus historias, y nos la acabaron cobrando a los mexicanos. Exacto, eso bueno, lo vemos. Yo no soy psicólogo, he aprendido mucho en este proceso de
que me tocó para estudiar contigo, con verdaderos doctores y maestros en el comportamiento humano, he aprendido mucho. No soy psicólogo, insisto, pero sí justamente eso que señalas, el hecho de que una personalidad débil frente a una personalidad que le gusta manejar a los débiles, pues finalmente termina en esa historia de violencia que conocemos todos en la famosa guía de tráfico, y así es como General Luna no nada más controlaba a Felipe Calderón, controlaba personajes de toda la esfera del gabinete presidencial. Entre los que choca y luego por eso se da, es un personaje que no se deja manipular y que lo tenemos así como un personaje también autoritario, que es el hoy fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Por eso luego hay esa confrontación, Julio, donde se da y donde finalmente Gertz Manero termina denunciando a Genaro García Luna por desvíos y desfalcos en la compra de unas aeronaves. Entonces, personajes como ese fueron muy pocos, y con los personajes que se topaba, pues Genaro García Luna aplicaba todo su poder. No pudo matar a Gertz Manero porque, bueno, a lo mejor no se dio la posibilidad, pero pudo asesinar a otros de sus subalternos que no los podía dominar completamente y que fueron asesinados, o pudo encarcelar a otros personajes que también consideró de alto riesgo para su persona y para su carrera política, como el general Ángeles de Aguajare, que terminó finalmente preso, o el comisionado de la policía, Herrera Valles, que también terminó preso por ser precisamente oponentes y por no dejarse intimidar por la personalidad de él, de García Luna. Pero personajes, por ejemplo, insisto, como el de García Luna, o personalidades como las de Felipe Calderón, pues esas quedaban perfectamente y venían como anillo al dedo y las podía manejar a su pleno antojo, y entonces él era justamente lo que dices tú, un vicepresidente ejecutivo del gobierno federal. Lo que planteas en esos términos está escrito en el libro, Jesús Lemus. Te pregunto respecto a la sospecha o las pruebas, o no sé, o la acusación directa de que García Luna asesinó o mandó a asesinar gente. Sí, están ahí los testimonios, los testigos, incluso de algunos de los que fueron señalados como asesinos de estas personas, que hoy por supuesto se encuentran en libertad. Pude platicar con algunos de ellos, y por supuesto que ahí están los señalamientos contra García Luna, de que García Luna en este momento no debería de estar nada más procesado por narcotráfico en Estados Unidos o por una acumulación de riqueza inexplicable, sino que debería estar procesado en México precisamente por asesinato, porque hay muchos asesinatos que en este contexto testigos refieren de la participación de la Policía Federal por órdenes directas de Genaro García Luna en la ejecución de por lo menos, recuerdo ahorita, 6 o 7 gentes muy cercanas a su círculo de mando. Entonces ahí están los testimonios, ahí están los nombres de las personas que emiten sus testimonios, y por supuesto que ahí están vivos todavía estas personas para si quieren ser reclamados por la policía, por los ministerios públicos, por las procuradurías de justicia o lo que sea. Ahí están los testimonios. Te digo, el libro viene intenso en ese sentido, de historias, de testimonios, de declaraciones de gente que estuvo señalada por García Luna de esos asesinatos, pero que a la vez ellos dan su versión y señalan a García Luna como el verdadero asesino, luego de que muchos de estas personas que fueron señaladas de esos asesinatos, pues hoy se encuentran en libertad y salieron absueltas porque no hubo forma de comprobarles esos homicidios. Esa complicidad, esa mafiosidad política fundada en el dinero, en el exceso de dinero, mantuvo a García Luna siempre fiel a servir al cártel de Sinaloa, o le campechaneó, como luego dicen, y además del cártel de Sinaloa tuvo tratos y entendimientos con otros grupos importantes o pequeños. No, finalmente el único amo que yo le encuentro en toda esta historia a García Luna es el dinero. Ni siquiera la autoridad del presidente de la República, porque como ya dijimos, la sobrepasaba muy, muy fácilmente. Y tampoco tuvo un compromiso muy exacto, muy puntual o muy a pie juntillas con el cártel de Sinaloa, nada más, sino que campechaneó.
campechaneó y chapulineaba de un lado para otro según convenía sus intereses. En algunos momentos estuvo aliado, por ejemplo, con el cártel del Golfo, en otros momentos estuvo protegiendo al cártel de los Arellano Félix, sin dejar de proteger, por supuesto, al cártel de los de Sinaloa, y estuvo también apoyando, por ejemplo, al cártel de la familia michoacana. Entonces, incluso hay una versión de un agente de la cúpula del cártel de la familia michoacana que refiere la cercanía entre el fundador de los caballeros templarios, el más loco, ahorita me acuerdo de él, el fundador, el que era el jefe de los cárteles. Sí, el Chayo, el Chano. Ándale, Nazario Moreno, sí. El Chayo, que hay una relación muy cercana entre el Chayo con uno de los funcionarios de García Luna, que se refieren precisamente a un señor de apellido Rosas, que fue secretario de Seguridad Pública por allá en Puebla. Sí. Entonces hay esa complicidad de Facundo Rosas. Entonces hay esa complicidad, digo, que no nada más era con unos, no nada más trabajó muy de cerca con el de Sinaloa y con el cártel de los hermanos Beltrán Leiva. Estuvo con muchos grupos trabajando y era según, de acuerdo a las versiones, era según el dinero que se le aportaba, con lo que él podía ponerse al servicio del mejor postor, pues. Relaciones de dinero y de poder que alcanzaron a la familia del propio Felipe Calderón, en el caso específico de Luisa María, apodada por su propia familia como la Cocoa, del cual tú conociste, pues digo, en carne propia este tema. Exacto. O sea, ahí mismo también se vuelve a replantear. ¿Por qué? Porque justamente cuando Felipe Calderón, en la década de los 90, fue candidato a gobernador allá en el estado de Michoacán, pues él ya con una incipiente relación con Genaro García Luna. Genaro apenas era funcionario del CISEN y él ya tenía una relación muy particular con Felipe Calderón, y entonces decide invitarlo para que le estructure un programa de seguridad pública. Ahí es cuando se logra penetrar García Luna como agente del CISEN de todo el embrollo criminal que persistía en Michoacán, y ahí es donde comienzan a darse muchas historias de esa relación turbia que luego, justamente en ese periodo de la campaña, a la que encomienda a Felipe Calderón para que negocie bien con el grupo del narcotráfico, pues es precisamente a Luisa María Calderón Hinojosa, en una relación que se va a sostener desde los 90 hasta el 2000, por lo menos hasta el 2008, 2009, ¿sí? Entonces, en esa relación es cuando se comienza a dar ya la participación de la familia michoacana, luego los caballeros templarios con Luisa María Calderón Hinojosa, y ahí está documentada, te digo, con datos y testimonios y fuentes, por supuesto, muy apenas. Claro. Jesús, ¿cuándo ya está empezando a distribuirse tu libro? ¿Cuándo estará ya plenamente disponible para quienes estén interesados en conocer tu texto? Sí, Julio, mira, el libro sale a la luz la última semana de septiembre. Uh-huh. Comienza la distribución en librerías. Consideramos, según me comenta nuestro amigo Edgar Kraus, consideramos que a principios en la primera semana de octubre, uh-huh, ya esté en todas las librerías del país y ya puede estar al acceso de toda la población. Bueno, pues Jesús, muchas gracias por esta oportunidad de conocer los detalles de tu más reciente libro, El Licenciado, de editorial HarperCollins, que ya estará a principios de octubre, ya estará plenamente distribuido en las librerías de todo el país. Pues muchas gracias, Jesús, por esta oportunidad. Pues muchas gracias a ti, Julio, como siempre, muy agradecido, y espero ya tenerlo físicamente y por supuesto seguir comentándolo. Sí, cómo no, con mucho gusto. Gracias. Jesús Lemus. Hasta luego.